Discurso del 20 de julio, parte 3. Bienvenidos a Preguntas Incómodas de la Brújula CCM. En el último tercio del discurso, Gustavo Petro comenzó a hablar sobre los logros sociales al disminuir el coeficiente de Gini en las áreas rurales como urbanas. Se atrevió a decir que su gobierno había sido eficiente, lo que desencadenó en sonrisas dentro de los escuchas. Bueno, fueron risas. Durante la presidencia de Gustavo Petro, cientos de miles de colombianos han abandonado el país, se han llevado su conocimiento y sus recursos. También han cerrado miles de empresas y vastos sectores de la economía están en crisis, razón por la cual, al haber menos dinero, las diferencias entre ricos y pobres se cierran. Así que la disminución del indicador de Gini solo refleja que hay una mayor igualdad, tristemente, por las malas causas, la pobreza. A pesar de las risas que se escucharon por las palabras de que el gobierno había sido eficiente, se debe reconocer que allí Petro dijo toda la verdad. Se tiene que ser muy diligente y fogoso para destruir a todo un país en tan corto plazo. Con la velocidad que ha llevado a cabo el declive de todo el sector industrial, el sector de la salud, el sector minero, entre otros, debieron analizar detalladamente a qué personas iban a colocar en los cargos de poder para alcanzar su objetivo. Y allí no se logra con trabajadores incapaces o ineptos. Saca pecho Gustavo Petro al decir que en un año malo, con crecimiento solo del 0.7%, como lo fue el 2023, su gobierno logró sacar de la pobreza monetaria extrema a 1.6 millones de personas. Le adjudicó esa buena noticia al incremento del salario mínimo. Vamos por partes. El crecimiento desmedido del salario mínimo, a quien más afectó, fue a las personas menos capaces y a las micro y pequeñas empresas. Ese nuevo costo por encima de un crecimiento real de la economía estancó las fuentes de empleo formal, pero como las cifras del DANE no se ajustaron a ese crecimiento con el ingreso de un salario mínimo, una familia con un mayor número de personas se puede considerar por fuera de la línea de pobreza y la línea de pobreza extrema. Es así que se logró mejorar el número, no por la disminución de impuestos que permite una mayor migración de la economía informal a la formal, fue mediante el ahorramiento de los empleadores del sector formal. Segundos después de hablar de la reducción de la pobreza, habló del horario laboral y la falta de productividad de los trabajadores colombianos en comparación con los otros miembros de la OCDE. Al economista de la Universidad del Externado no le enseñaron o se le olvidó que la productividad se incrementa fuertemente con los bienes de capital, los cuales en el país siguen siendo fuertemente penalizados con impuestos gigantescos, así que las pequeñas y microempresas no pueden acceder a esos equipos que incrementaría la productividad, y Petro no ha hecho absolutamente nada al respecto para solucionar ese problema. Petro pide rebajar aún más la jornada laboral y llevarla a 40 horas a la semana con el mismo salario. Suena muy bonito en un país con niveles de pleno empleo y con productividad alta. Las medidas que se aplican a la fuerza solo tienen efectos negativos y ocurrirán dos efectos. El primero, muchos empleos se perderán, las personas menos capaces serán retiradas de sus puestos de trabajo porque salen demasiado costosas. Y el segundo efecto es que muchos trabajadores buscarán un segundo empleo, como en Estados Unidos y Europa, de medio tiempo, y pasarían a trabajar 60 horas semanales. Y podemos decir, hasta un tercer efecto al que llevaría la medida. Se incrementaría el subempleo. Nadie querrá crear fuentes de trabajo con las nuevas condiciones que desea la Colombia humana con su Ministerio del Trabajo. Otro jalonador del crecimiento de la economía, según Petro, con las IPS por el giro directo que está realizando el gobierno. De por sí eso es una muy mala noticia, porque un potencializador del crecimiento económico del país no podría ser el sector que cuida de los enfermos. Entonces esa lógica es que entre más enferma la sociedad, más crecimiento. Y segundo, a ese punto se le debe prestar mucha atención, porque la ADRES, quien le amarraba el dinero a las EPS para que cumplieran con sus obligaciones, como los expusieron las EPS que se están retirando voluntariamente del sistema, supuestamente está siendo más eficiente con el pago directo. ¿Cómo estará el control de esas erogaciones? Esperemos que en un futuro cercano la ADRES no sea la nueva
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Es tan descarado Petro que dijo que su gobierno ha cumplido con las promesas de cambio y le pidió al Congreso que se hagan realidad los compromisos del Acuerdo de La Habana y que pasen la reforma agraria, la reforma a la salud que nuevamente van a presentar, y le pidió un acuerdo nacional que se haga efectivo mediante un fast track. Así que pide abiertamente romper con las normas establecidas dentro de la Constitución Nacional. Para finalizar, pidió llegar a esos acuerdos nacionales también con las mesas populares que hay por fuera del Congreso y que entre todos se desarrollen los planes para que Colombia sea la potencia mundial de la vida. En esos últimos 5 minutos del discurso, Gustavo Petro dio a entender que todo en el Congreso está enfocado a pasar todas las patadas, a imponer su modelo de país por encima de la Constitución misma, mediante el fast track, y para ello tiene de ministro a Cristo. Ni una sola palabra de la Asamblea Nacional Constituyente Popular, más que obvio, porque al convocarla estaría cerrando al Congreso que recién estaba instalando. Por ello se protegió, solo pedía un acuerdo nacional, incluyendo a las mesas hoy abiertas por todo el país. Al no tener mucho que mostrar en 2 años de presidencia, Gustavo Petro se dedicó a girar y a girar en las falacias aquí desenmascaradas, para que el ciudadano desprevenido, al ver las cifras presentadas, deje de pensar que hay un ataque indiscriminado de los opositores que no quieren al líder de la Colombia humana. Faltan aún 2 largos años de la presidencia de Gustavo Petro, si no modifica la Constitución. Esperemos que el Congreso, que recién se instaló, realmente haga un control a los desmanes del presidente, que legislen por el bienestar de los colombianos, que propongan mejoras a las malas leyes del país y que no sigan siendo el hazmerreír de los colombianos al ver los debates sin altura y sin ideas con personas que avergüenzan a los compatriotas, al decir que son los padres y madres de la patria. Tenemos congresistas que lo están haciendo bien, pero necesitamos que sean más y que estén más unidos. Congresistas, los colombianos los estamos mirando. Llegó el momento de ustedes. Díganos qué les pareció el discurso del presidente Gustavo Petro ante el Congreso. Los leeremos en los comentarios. Si te gusta el video, darle like y comparte para que llegue a otros usuarios. Importante, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para que así no te pierdas nada de nuestro contenido. Nos vemos pronto.